en lo que uno pudiera como para volver lo antes posible, ¿no? Se veía la debacle y desde el primer día, y bueno, eso nos fue motivando a que algunos habíamos dejado de militar hace un tiempo, digamos, en la cotidiana partidaria, otros no tenían militancia partidaria, y fuimos armando este centro cultural con la idea de dar batalla en lo que es la colonización del pensamiento y lo que ellos ganaron, que fue la generación del sentido común. Así que un poco empezamos con eso, empezamos con charlas informales, después obtuvimos una cátedra libre en la Universidad Nacional de La Plata, lo cual nos instaló un poco mejor, y pudimos contar con conferencistas de primera línea. Así fue que vino el doctor Zaffaroni en un par de ocasiones, periodistas, eh, Nora Merlín. Trajimos, la verdad que un montón de gente de primera, obviamente todo dentro del campo nacional y popular, como para tratar digamos, dar batalla en un ámbito que, si bien hoy ha cambiado respecto a cuando nosotros cursábamos en las universidades, ha mejorado, digamos, la militancia nuestra es mucho más numerosa y con muy buena formación. Siempre es un ámbito que para nosotros es un poco hostil. De manera que lo que fuimos es a dar batalla allí como para tratar de concientizar y ganar gente que entendiera por dónde iba la cosa. Y así arrancamos y estamos, bueno, ahora un poco rencos con esta historia, pero igual seguimos adelante. Estamos haciendo un curso con la Universidad de Lanús, con la cátedra que da Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Eh, y bueno, ahí estamos haciendo un cursito de 4 o 5 charlas como para profundizar la actualización doctrinaria. Y después charlas puntuales sobre temas esenciales como es la de hoy, digamos, ¿no? Siempre para tratar de ilustrarnos, de aprender, de tener herramientas como para debatir, y al final de la charla también abrirlo como para que nos vayamos sacando dudas y sepamos cómo defender la postura, ¿no? Esta es un poco la idea. Así que bueno, te agradecemos, Andrés. Buenísimo, no, gracias a ustedes. Hola compañeros. Bueno, me alegra muchísimo poder estar y participar de esta charla tan interesante. Y saludo al compañero Asiaín. Yo pertenezco a la CTA de los trabajadores. Así que estamos en línea. Bueno. Saludos, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Se escucha ahí bien? Sí, sí, se escucha bárbaro. Bueno, y desde el CESO, los compañeros a la cabeza de Andrés, en agosto del año pasado presentaron el Plan Hornero, un trabajo que toma distintas facetas de la vida económica argentina para salir de la crisis. Lo presentan como un plan de gobierno. Plan que se presentó en agosto. Bueno, después sabemos lo que pasó este año con esta pandemia que ha un poco modificado algunas cositas no del plan, pero sí de cómo salir puntualmente con un plan económico post-coronavirus. Y el CESO ha planteado en estos 2 meses, han hecho 2 planes de coyuntura, que es lo que nos gustaría escucharlo a Andrés, para que nos explique bien cuál es el plan en 45 minutos, en 50 minutos, y después ver si podemos hacer algunas preguntas y nos vamos organizando. Y después sí vamos a terminar de presentar a los compañeros que se fueron agregando en los últimos 5 minutos. Así que bueno, le doy la palabra a Andrés y a escucharlo. Bueno, muchísimas gracias
Antes que nada, a Fernando, bueno, por la invitación y a todos por estar acá. Les cuento, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es una cooperativa, digamos, que reúne a más de 40 profesionales. Estamos en Buenos Aires, en Santa Fe, en Viedma. Un centro de estudios que, bueno, tiene distintas áreas y líneas. Y, bueno, yo dirijo el centro de estudios, pero también dirijo sobre todo el área de economía, ¿no? De economía política. Y en esa área nosotros, bueno, luego de la derrota del macrismo, de la derrota frente al macrismo, digamos, del año 2015, empezamos a repensar las estrategias de desarrollo, podemos decir, de los gobiernos populares, ¿no? Bajo una idea de que la experiencia kirchnerista, si bien había tenido un momento, digamos, exitoso en la etapa 2003-2011, luego había llegado a un estancamiento y había empezado a atravesar, digamos, frustraciones en materia económica que habían facilitado el regreso del liberalismo al gobierno. Y había generado, digamos, frustraciones. Y también entendiendo, sabíamos que el gobierno de Mauricio Macri iba a ir a un fracaso económico, digamos, ya lo sabíamos de memoria cómo era el programa económico y dónde derivaba, pero también pensábamos que la falta de una reconstrucción del campo popular en cuanto a sus utopías y a sus ideas de desarrollo económico que lograra superar, digamos, lo que era la visión tradicional del peronismo del siglo pasado, que la industria sustitutiva con el mercado interno, digamos, el gobierno de Cristina era un hijo ideológico de un proyecto que nació un siglo atrás en otro contexto histórico, ¿no? Y si no se renovaba y se regeneraba el campo popular en su forma de ver la situación de la economía en el mundo y las estrategias para salir adelante, íbamos a caer en una frustración, ¿no? Y lo que iba a terminar esto es en un escepticismo respecto a las posibilidades de desarrollo nacional, ¿no? Fracasado el programa liberal, si el campo popular volvía a chocar contra la misma pared, digamos, y iba a ser un boom de demanda de corto plazo con un desarrollo de la industria automotriz, la electrónica, que al año y medio generara pérdida de reserva y una nueva crisis externa y terminara de vuelta contra las cuerdas, lo que iba a ganar terreno es esta idea de que los argentinos no tenemos posibilidades, que intentamos todo, siempre fracasamos, que es un país inviable, ¿no? Que es un poco el escepticismo que prende cuando suceden estas cosas, que hoy, por ejemplo, es un escepticismo que en general prende en las capas medias que votaron a Macri, y se vieron frustradas por los resultados, y tienden ahora a la antipolítica, incluso pues son presos de cualquier, digamos, incluso ese escepticismo en los proyectos democráticos termina alimentando posicionamientos a veces de un apoyo pasivo a gobiernos medio fachos como el de Bolsonaro en Brasil, digamos, más que medio del todo, ¿no? Y que bueno, que el movimiento popular tenía que regenerar su pensamiento, sobre todo económico, porque si había habido avances en materias culturales, de otro tipo, en lo económico, seguíamos hijos de la idea, bueno, que venía de Alejandro Bunge, que vino después de lo que fue Forja y después de lo que fue el peronismo como experiencia histórica, con esta idea de sustitución de importaciones frente a la crisis del modelo primario exportador, pero que era un programa que se había dado entre 1920 y 1945 gestado, y que no, para nosotros no se corresponde con la realidad de la economía global del siglo XXI. Básicamente, para hacerlo muy resumido, la asociación de que industria igual a empleo, igual a derechos sociales, que podemos decir el ABC del proyecto industrialista nacional, se frustra ante una realidad donde uno ve que conviven, por ejemplo, en los países del sudeste asiático, industria con esclavitud, ¿no? Entonces, la idea de asociar a la industria a los derechos sociales no pierde significado cuando uno ve que la fábrica más moderna, con mayor avance tecnológico, por ejemplo en China, la fábrica de iPhone, los trabajadores estaban esclavizados y se suicidaban tirándose por las ventanas 5 años atrás. Entonces pensar que desarrollar la industria va a traer de por sí
derechos sociales ya no tiene una base real. Y por el otro lado, como justamente los sectores más intensivos en mano de obra se instalan en sectores de condiciones de explotación enormes, los nichos que quedan, que por ahí permiten una mejor calidad de vida de los trabajadores, en general requieren grandes niveles de inversión por empleo que generan, o sea, son inversiones multimillonarias, pero cuando uno ve el derrame en empleo es minúsculo, justamente por el avance de la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que, así como el modelo primario exportador, el derrame en materia de empleo y derechos sociales, era mínimo, porque sabemos que las condiciones de producción de lo que son los agrocommodities en materia de generación de empleo es muy bajo, y encima conviven grandes extensiones con alta productividad y tecnología, con peones que todavía parecen estar 2 siglos atrás en términos de derechos sociales. La industria atravesaba un proceso similar, ¿no? Cuando nosotros veíamos los números cada vez más de generación de empleo del entramado industrial, sobre todo en los sectores de más alto nivel de competitividad, es muy bajo. El empleo en general se genera en los sectores menos productivos, donde las condiciones laborales son más deterioradas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a replantearnos la estrategia de desarrollo. A partir de eso empezamos un debate interno, ¿no?, dentro del Centro de Estudio de Carolina Ortiz, para resignificar lo que es el desarrollo. Nosotros creemos que en materia de desarrollo se han puesto los medios por encima del fin, se ha confundido lo que es una estrategia de desarrollo con el desarrollo en sí. Entonces, bueno, el sector liberal primario piensa que desarrollarse es producir cada vez más millones de toneladas, ¿no?, en el agro. La industria piensa que el desarrollo es producir más autos o electrónica, pero en realidad esos son medios, ¿no?, medios para alcanzar el desarrollo si es que funciona. Y el desarrollo, entonces, ¿qué es el desarrollo? Bueno, nosotros ahí empezamos un debate donde empezamos a renegar de la concepción tradicional de desarrollo, que dice, bueno, de ser desarrollado es ser como las economías que son potencias mundiales, ¿no? Ser desarrollado es ser Estados Unidos, es ser Europa, es ser Japón. Esta idea de, nosotros la asociamos a una familia humilde que piensa que ser, digamos, desarrollarse dentro de una sociedad es vivir en Nordelta o vivir en Miami o en Europa, tener 5 autos o un yate, digamos. Y nosotros decimos, no, puede ser que el ascenso social sea tener un trabajo estable, una casa digna y que tus pibes sean felices y hacer un asado el domingo, ¿no? O sea, un objetivo de vida que no necesariamente es el de imitar el de las clases más altas o acomodadas. Y de la misma manera pensamos que el desarrollo de un país no es necesariamente ser la potencia mundial en materia armamentística, industrial y tecnológica, sino que puede ser garantizarle un nivel de vida que se cree digno a la mayor parte de la población, ¿no?, confluyendo con las concepciones de buen vivir latinoamericanas y también con ciertas concepciones de lo que es la izquierda verde europea, ¿no?, más como dos matrices ideológicas del siglo XXI que nosotros creemos que los movimientos populares latinoamericanos las tienen que incorporar y asimilar dentro igual de su tradición de pensamiento, ¿no? No importar, sino asimilar. En ese sentido, bueno, planteamos entonces una nueva concepción de desarrollo. Para nosotros desarrollo es que la mayoría de los argentinos accedan a ciertos bienes y servicios que hacen una calidad de vida digna, ¿no? Para ponerlo en términos muy generales, se deduce de ahí que el concepto de desarrollo es político, es ético, es una construcción social, o sea, no viene dado de por sí, sino que se considera desarrollo, es parte de un debate social y político que hay que dar, de un debate cultural, y con esta concepción las estrategias de desarrollo cambian ampliamente, ¿no? Porque ya no es lo mismo decir que cómo hace Argentina para ser una potencia mundial y arrebatarle a Estados Unidos y China el trono, de cómo hacemos para lograr que todos los argentinos tengan una casa propia. El debate se vuelve, tal vez algunos dirían, menos optimista, puede ser, depende de las ganas que tienen de competir a ver quién tiene el arma más grande, pero yo lo veo también más realista en términos de realizable, porque nos podemos poner metas del desarrollo, que es, bueno, cuánta vivienda podemos hacer, cuánta gente le podemos generar un ingreso digno, cómo podemos extender el sistema de salud preventivo, o sea, podemos pensar metas concretas
que no tienen que esperar a que seamos una potencia mundial ni en la industria, ni a que produzcamos 400 millones de toneladas, que se pueden hacer hoy ya con un programa de gobierno que enfoque hacia eso, con los conocimientos que ya tenemos, las capacidades tecnológicas productivas más que alcanzan para hacer, por ejemplo, una casa para cada argentino, para generar regulaciones en términos de acceso a la tierra y a la posesión de la tierra, o de una política preventiva de salud, una política de hábitat saludable, digamos, son cosas mucho más realizables en ese sentido, ¿no? Con esta concepción empezamos a plantear entonces estrategias de desarrollo, y frente a lo que es la estrategia primaria exportadora, industrial exportadora, y nosotros le agregaríamos, incluso dentro del debate tradicional, que Argentina tiene incluso más chances y una posibilidad de ubicarse mejor en términos de competitividad, dentro de lo que son los nuevos servicios transables, ¿no? Porque podemos decir que la revolución tecnológica, avanzando a partir de la informática y de las nuevas tecnologías, está volviendo transables un montón de servicios, lo que implica una pérdida muy grande de empleo, pero a su vez lo deja a la Argentina mejor posicionada que otros países en materia de competencia. Me estoy refiriendo de servicios educativos online, teletrabajo, servicios profesionales de contaduría online, bueno, espectáculos, digamos, dentro de la plataforma de habla hispana, Argentina tal vez está después de España de los mejores posicionados en un tramo importante de mercado. Pero nosotros decimos que estas discusiones que en general acapararon el debate del desarrollo, que plantearon con todos sus matices, si la industria tenía que ser nacional, extranjera, estatal, si del agro, el comercio exterior hay que nacionalizarlo, si hay que dejarlo en manos privadas, cooperativas, bueno, todos estos debates que atraviesan a la sociedad una y otra vez, nosotros decimos que son el 50% del debate del desarrollo, y que hay otra mitad que se presumía como un derrame de ese debate, que para nosotros tiene que encararse directamente y tiene que ocupar el otro 50% del debate del desarrollo. Y entonces nuestra estrategia de desarrollo es una idea de una especie de estrategia a dos velocidades, o con dos manos, ¿no? Por un lado, para los sectores concentrados y competitivos, sean agrícolas, industriales o de servicios, el objetivo es poner, bueno, todos los debates que sean para que sean lo más competitivos, para que puedan generar el mayor saldo de dólares, ¿no? El objetivo de esos sectores no es generar empleo, no es generar derrame social, es generar dólares. Después, si generan empleo, mejor, si generan derrame social, mejor. Pero no les exigimos eso, y no pensamos que va a derramar el desarrollo agrícola, industrial o de estos servicios, los derechos sociales para las mayorías. Sino que estos sectores tienen como misión generar dólares, y las políticas públicas tienen que entender a que estos sectores maximicen el ingreso de dólares de la economía argentina, y podemos decir que tienen que resolver el problema externo, de inserción externa. Es como nosotros decimos en una familia, el que sale a laburar y tiene que traer plata. ¿Cómo la trae? ¿De qué trabaja? Es secundario. Adentro de la casa tiene que traer plata. Pero bueno, la otra mitad es qué se hace con la plata dentro de la casa, cómo se organiza el hogar. Y eso no puede ser un derrame. No es que el tipo que trajo la plata es entonces el que manda dentro de la casa y se la gasta por ahí en escabio, o en, como suele pasar muchas cosas, y entonces que aparece alguien adentro que dice, no, dame la plata. Antes era tradicionalmente la mujer, que la administro yo, porque vos sos un desastre. Bueno, de la misma manera. Los sectores competitivos tienen que conseguir dólares, pero la economía interna hay que movilizarla con pesos, manteniendo siempre la presión y la interacción que hay entre el nivel de economía interna y externo, que se traduce, si te vas de mambo, en la restricción externa, en las presiones cambiarias. Tiene que apuntar directamente a resolver problemas sociales a través de una agenda que debata cuáles son los objetivos de desarrollo interno. Entonces nosotros planteamos ahí movilizar un montón de sectores económicos, internos, empresas grandes, medianas, pymes, cooperativas de trabajo, economía popular, o sea, diversos sectores, que la tarea es desarrollar la economía interna en una dirección dirigida, digamos, y orientada a través de un programa económico que apunte a resolver problemas urgentes que nosotros entendemos que son la agenda del desarrollo real, interno, y que aparte tienen las características de que son en general sectores económicos que generan mucho empleo, mucho derrame de redistribución del ingreso, resuelven problemas sociales urgentes y derraman muy poco al dólar. ¿Tá? Estamos hablando de lo que es la construcción, lo que son los servicios educativos, de salud, deportivos, culturales, en todos sectores que son en general intensivos en empleo
y poco intensivos en divisas, poco intensivos en dólares, ¿no? Entonces nosotros planteábamos, en el caso de este programa, bueno, generar 500.000 empleos en un año, impulsando estos sectores. Actualizamos hace poco el costo de este programa, es 1,8 puntos del PBI, o sea, es un costo muy bajo para la cantidad de empleo que se podrían generar, 500.000 empleos directos e indirectos, y resolverían problemas urgentes de un momento a otro. Para dar un ejemplo de esta estrategia de desarrollo, la ponemos en una provincia, porque siempre verlo a un chico ayuda para entenderlo. Por ejemplo, si no pensáramos en el debate en lo que es Jujuy, por ejemplo, como provincia, las visiones tradicionales de desarrollo debaten sobre, bueno, Jujuy tiene litio ahora, entonces, ¿qué hacer? Los liberales dirían, bueno, exportemos litio en forma primaria, los industrialistas dirían, no, agreguémosle valor, vamos a hacer baterías. Nosotros decimos, bueno, esa es la mitad del debate, si lo tiene que hacer una empresa estatal, una extranjera, cómo hacerlo. Esa es la mitad del debate. La otra mitad es lo que hacía el movimiento Tupac Amaru con Milagro Sala, que hacía casitas, hacía polideportivos, hacía escuelas, hacía centros culturales, ¿tá? O sea, no esperaba que el litio derrame y resuelva todo eso por un derrame natural, sino que directamente se generaban unidades productivas que transformaban la vida cotidiana de los jujeños, transformaban todos los barrios populares y reconvertían la vida de un montón de personas históricamente marginadas, sin esperar que derrame el litio, sea exportado primario o industrializado. Bueno, esta idea, que la podemos sintetizar ahí en un ejemplo en una provincia, nosotros decimos que esto tiene que ser una visión de desarrollo a nivel nacional, que mientras se estimulan los sectores modernos, competitivos y concentrados para generar dólares, hay que mover todos los cañones de los recursos productivos internos, que en general están ociosos o en la subproductividad, a través de un programa dirigido a resolver las necesidades esenciales de la mayor parte de la población, y que eso es desarrollarse. No es cuántos satélites mandamos, sino cuántas viviendas hacemos, cuánta gente accede a su casa propia. Eso es el desarrollo. Lo otro es un instrumento para el desarrollo, entendido como la mejora de la calidad de la vida de la población. Detrás de esta concepción económica, de esta estrategia de desarrollo, hay también una concepción política, en términos de no solo política partidaria, sino en términos de política de actores sociales, donde nosotros decimos que para generar un contrabalance a los sectores concentrados, que son los que en general acaparan la agenda del desarrollo, porque son los que consiguen divisas, que son competitivos, etcétera, etcétera, bueno, para generar un contrabalance en términos de poder, de estructuras de poder, esta agenda del desarrollo interno lo que genera es una multitud de actores, cooperativas, pequeña empresa nacional, pequeña empresas locales, digamos, distintos actores que tienen que ser un contrabalance de poder de esos sectores concentrados, ¿no? Y eso va a generar un equilibrio mayor en términos de la dinámica de poder, incluso en momentos de derrota política del campo popular. Para que se entienda, le doy otro ejemplo. Uno va a veces a un pueblo y dice, bueno, el intendente de qué partido es. Y la gente dice, la verdad que no, ni me acuerdo de qué partido fue. Creo que ahora se presentó por el peronismo, por un partido vecinal, no sé. Pero lo pone la cooperativa eléctrica, ¿no? Y bueno, eso es un actor de poder local. A eso nos referimos, crear actores de poder local, como son los sindicatos, como son la cooperativa eléctrica, bueno, fortalecer todo ese entramado productivo y social ligado al mercado interno, cooperativas de trabajo, sectores de la economía popular organizado, pequeñas empresas, bueno, fortalecerlo para que sean actores que, más allá de los vaivenes políticos, den una base social al campo popular que evite lo que pasó con el macrismo, ¿no? Que subieron un grupito chiquitito de porteños al poder, bancado con una campaña en redes y un poco de guita, y en 3 años, 4, dieron vuelta un país. Bueno, tenemos que generar una estabilidad en términos de poder social, que si gana uno u otro partido, lo que estén discutiendo es si la jubilación aumenta 0,5 o baja 0,5, si la tarifa aumenta 0,5 o baja 0,5, en términos de dar una mayor estabilidad social y política, ¿no? Y creemos que eso se logra generando actores internos en la economía descentralizada o desconcentrada, que sean factores de contrapoder frente a los sectores históricamente concentrados. En otras palabras, frente al poder de Blaquier en Jujuy, el poder de la Tupac Amaru, ¿no? Con todas sus tensiones que esto genera, pero bueno, nosotros creemos que esta es un poco la idea de
que hay detrás en términos de actores sociales y políticos que también tiene que tener en cuenta cualquier estrategia de desarrollo, ¿no? Porque un programa económico puede ser muy bueno, pero si después no tenés base social y política para sostenerlo, queda en la cuestión de las anécdotas. Y ya para finalizar y abrir al debate, nosotros entendemos que esta estrategia de desarrollo, con este programa económico, en el plan Hornero tocaba un montón de otros temas, ¿no? Esto era solo parte de la reactivación, yo lo doy lo que me parece más original y más interesante para discutir. Nosotros lo repensamos ahora en la idea de un programa de reactivación, pero también en el marco de lo que se denomina la nueva normalidad, ¿no? Una humanidad acechada por pandemias, donde, bueno, tenemos que de repente hay el mayor núcleo de población, centro financiero, administrativo del país, el AMBA, está en cuarentena hace ya un par de meses, esto paraliza la actividad de todo el país, porque bueno, acá se concentran un montón de los circuitos administrativos, financieros y comerciales. Bueno, en pensar esta idea de la economía interna, movilizarla, pero en un plan de reactivación que también apunte estratégicamente a tratar de consolidar una descentralización de la población. Decimos que si el siglo XX fue el siglo de la concentración de la población en la ciudad-puerto y sus alrededores, el siglo XXI con las nuevas tecnologías puede ser una oportunidad para repensar la distribución geográfica de nuestra población, ¿no? ¿Qué me refiero? Bueno, básicamente, bueno, el avance, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? El comercio electrónico y todas las cuestiones que pueden hacer que tanto el sector público como privado descentralice geográficamente un montón de áreas administrativas y comerciales. Potenciar lo que era la idea de campaña de Alberto Fernández de la federalización del Estado. Si se puede federalizar el Estado, pero no con que el gobierno esté de giro un mes en cada lugar, digamos, dando vueltas, sino pensando en que áreas enteras de la administración pública se puedan deslocalizar a distintos puntos, dado que los trabajadores avancen, digamos, los procesos administrativos avancen cada vez más hacia una informatización y se puedan hacer online, ¿no? Si vos tenés que resolver tus trámites con ANSES, con AFIP, con un montón de sectores, o mismo con la justicia, y lo podés hacer online en gran parte, no tienen por qué estar todas las oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Y el acecho de la cuarentena puede ser una buena motivación para que un montón de familias de la clase media administrativa acepten trasladarse a distintas zonas del país. Lo mismo incentivar al sector privado, ¿no? Con incentivos fiscales para que un montón de áreas administrativas puedan ser deslocalizadas. Y esta desconcentración geográfica exige la realización de un montón de obras. Tenés que hacer casas, tenés que hacer línea de fibra óptica, tenés que generar centros de salud, tenés que generar escuelas, tenés que construir un montón, ¿no? Y esto es un buen movilizador de las fuerzas económicas para pensar salir de una crisis actual. Nosotros entendemos que hay que salir con un plan al estilo de lo que eran los planes de reconstrucción de posguerra, al estilo del plan quinquenal, que no va a alcanzar con un plus a los jubilados, un plus a la UH, parar un poquito el dólar, hacer una paritaria un poco generosa y construir 15.000 viviendas con un Procrear. Con eso no alcanza para salir de una crisis de esta magnitud, es nuestra visión, hay que pensar en algo más movilizante, y esta idea de nueva normalidad, en repensar, digamos, ir avanzando, digamos, para no hacer pozo y después taparlo, empezar a hacer que se haga ya con una visión estratégica de generar una economía más flexible, que si hay pandemia, etcétera, lo otro, se pueda, no se afecte porque separa Capital y Gran Buenos Aires a toda la economía del país, porque esté más descentralizada y más organizada de una forma más flexible frente a esta nueva realidad que nos toca tocar como humanidad, ¿no? Planteamos un poco esta idea, aprovechamos la cuarentena para repensar el desarrollo, ahora las necesidades básicas las llamamos que todos los argentinos accedan a los bienes y servicios esenciales, sumándole a la alimentación y a la vestimenta en lo que es acceso a una vivienda digna, un hábitat saludable, a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura. Esto como objetivo de desarrollo, y el plan estratégico que nosotros planteamos en el plan Hornero de movilizar las fuerzas productivas internas para lograr esto, hacerlo también con una idea de
intentar empezar a sentar las bases de una redistribución geográfica de la población. Aprovechando que muchos sectores, como están encerrados en un departamento hace 3, 4 meses, con miedo a contagiarse, casi enloquecidos, de mucho gusto están planteándose por ahí irse a vivir a otras zonas del país, y que las nuevas tecnologías permiten que esto se logre sin afectar la eficiencia administrativa tanto del sector público como privado, ¿no? Es esa, a grandes modos y en forma muy resumida, la propuesta que estamos haciendo del Centro de Estudios Carolina Ortiz, que tiene que ver, como dijimos, con rediscutir la estrategia tradicional, el concepto de desarrollo y las estrategias tradicionales que impregnaron a los grandes proyectos nacionales de nuestro país, rediscutir a partir de eso una nueva estrategia y adaptar esta estrategia a un programa de reactivación en el marco de un mundo acechado por pandemias y donde hay que empezar a discutir la idea de nueva normalidad, porque si desde este lado no empezamos a pensar una nueva normalidad, nos van a imponer una nueva normalidad no muy agradable. Si les parece, Bueno, abrimos. Estamos abiertos a las preguntas. El que quiera preguntar, levante la mano, que la administradora le dé el micrófono. A ver quién es el primero. Lucho, ¿tenés algo para preguntar? Lucho Lugones es el presidente del Partido Justicialista de La Plata. Siempre nos sigue en nuestros encuentros. Así que por ir para romper el hielo es una buena pregunta de Lucho. Sí, que cada uno vaya abriendo los micrófonos por turno, digamos. No sé si está en este momento la administradora. Bueno, ¿Yo puedo hacer una pregunta? agradecerle la charla, agradecerle a Fernando, al Negro, etcétera. Muy bueno el enfoque, y la verdad que hacía falta actualizar esta realidad que tiene unos actores distintos que los que había antes. Los movimientos sociales, la economía popular claramente es un nuevo actor, un nuevo protagonista, unas nuevas formas de trabajo y unas nuevas formas de producción que hay que incorporarlos también de alguna manera al sistema económico y productivo general. De manera que es cierto que no se puede enfocar con unas estrategias del siglo XX esta realidad del siglo XXI. Y además con lo que viene del mundo del trabajo, la tecnología, etc. Así que bueno, agradecer que nos abran la cabeza, nada más que saludar. Soy un invitado más acá. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, yo le quería preguntar, el acuerdo que se logró con los fondos WII-3, ¿de qué manera va a incidir en la economía doméstica de nuestro país? Si tiene alguna incidencia de aquí a un tiempo prudencial, ¿no? Bueno, el acuerdo que se logró con los acreedores, no con los fondos buitres, digamos que por ahí alguno se podía convertir en buitre, pero en principio es con los acreedores en general. En el corto plazo, más que nada, puede llegar a relajar un poco las presiones sobre el dólar paralelo. No creo que tenga mayores efectos que ese. Y bueno, nosotros planteamos que tal vez el mejor efecto que tiene, para no meternos en esa discusión que por ahí nos lleva un poco del tema de la charla, es que la economía y el programa económico del gobierno estaba muy supeditado al debate de la deuda, en una concepción que nosotros no compartíamos, de que la discusión por la deuda era como una bisagra que había que dar, sin la cual no se podía pensar la política económica interna, y se había supeditado hasta el presupuesto, ¿no?, a un arreglo de la deuda. Nosotros esa visión no la compartíamos porque creíamos y creemos, fue con un avance, no nos pareció la negociación para nada, incluso nos pareció positiva en términos generales, pero
nosotros creíamos que, bueno, se cerrara favorablemente o no, Argentina en el corto plazo no iba a acceder a financiamiento internacional y que no era tan relevante en materia de grado de libertad para pensar una política económica. La verdad que no afectaba tanto y por lo tanto nos parece que había que apuntar los cañones de la política económica de entrada a un programa. Nosotros ahí teníamos una diferencia con la estrategia que se usó. Nosotros creíamos que los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández había que aprovechar el capital político del triunfo para marcar una línea clara de acción en materia de un programa económico y una orientación general de hacia dónde se quería ir. Pensamos que la negociación de la deuda y parar todo hasta que se negocie la deuda dilapidó gran parte de ese capital político, ¿no? Porque fue como que el gobierno estaba en pausa y se le fueron los primeros meses sin grandes medidas, digamos, ni grandes líneas de orientación de hacia dónde quería ir, que la cuarentena irrumpió en ese momento y generó, tal vez políticamente, inicialmente, bueno, una recuperación del gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, después genera obviamente un desgaste por una dinámica simplemente del paso del tiempo. Y lo más positivo que vemos es que, bueno, ahora no hay excusa con el tema de la deuda, ¿no? Hay que meterle para adelante y presentar lo que ya parece ser es una exigencia de muchísimos sectores de hacia dónde va orientado este gobierno en materia de política económica, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? Las 60 medidas que va a anunciar Alberto Fernández, bueno, digamos, porque para nosotros tenía que haberse anunciado al otro día de que ganó, pero bueno, se van a anunciar ahora. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la estrategia? Me parece que ya no se puede dilatar más ese debate y en ese sentido me parece, diré, lo más positivo del acuerdo, de que ya el tema de deuda tiene que pasar a un segundo plano y hay que empezar a discutir el programa económico. ¿Qué tipo de plan económico vos avisorás para poder salir de esta situación? Lo que nosotros proponemos es lo que estuve charlando recién. Después lo que avisoro es muy relativo. Yo creo que Alberto Fernández va a tirar 60 medidas que van a ser probablemente una especie de collage para tratar de sostener acuerdos sociales con todos los que pueda, ¿no? El gobierno de todos, como tratar de meter a todos adentro. Políticamente esto es muy bueno, después vamos a ver la coherencia en términos de estrategia económica, ¿no? Que puede salir de este tipo de programa. Pero bueno, hay que esperar y ver. Pregunto. No tenés audio ahí, Fernando. Ah, perdón, ahora tengo. Bueno, en una de las propuestas del plan plantean con el tema de los encajes bancarios, vía bonos para préstamos. Y acá un compañero pregunta si es muy difícil de implementar, si hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central o es un acuerdo político de los distintos sectores para viabilizar esa plata que está parada en los bancos para redirigirlas a los planes multiplicadores de trabajo y ver si es posible en esta coyuntura o en el corto o mediano plazo. ¿Se entendió la pregunta, Andrés? Sí, me parece que sí, se me cortó, pero escuché el principio y creo que sea donde apunta. Nosotros lo que planteamos es que, bueno, sobre todo como una idea de lo apretada que están las cuentas públicas, ¿no? Ya venían y ahora se agravó la crisis. Y que por el otro lado los bancos tienen un exceso de liquidez enorme, están súper líquidos, en la cartera de préstamos no existe en Argentina de parte de los bancos, tienen toda la plata metida básicamente en título del Banco Central o en efectivo. Ya en la última etapa del gobierno de Macri se terminó el crédito, podemos decir, y los bancos tienen un montón de liquidez que la están poniendo en notas del Banco Central. Y nosotros decíamos que bueno, que
esa liquidez excedentaria en los bancos, en el sistema financiero nacional, hay que usarla para financiar este programa de reactivación, ¿no? Con un porcentaje mínimo en su momento, ahora habría que actualizar la cuenta, pero no era ni con el 20% de lo que tienen en LEVAX, alcanzaba para financiar todo el programa. Entonces, nosotros lo que planteamos es, bueno, la generación de unos fideicomisos de distintos nombres, administrados por sector público, mix con actores del sector privado y cooperativo, y que el Banco Central condicione el acceso a las LEVAC, las LELIQ o a los PASE, depende del instrumento que use en cada momento, condicione su acceso, porque esto es básicamente lo que está sosteniendo hoy día la rentabilidad del sector bancario, condicione su acceso a que los bancos un porcentaje de sus créditos los orienten a estos fideicomisos, ¿no? Entonces, de esa manera se logra abastecer, digamos, el financiamiento para este programa de desarrollo. Pensando también con la lógica, digamos, de que estos fideicomisos te dan la construcción de una vivienda y vos la vas pagando en cuota, vas devolviendo al fideicomiso, que le va devolviendo una rentabilidad mínima, pero creemos que no hay problema porque históricamente un porcentaje similar de los encajes son no remunerados del sistema bancario, o sea, los bancos tienen que mantener la plata sin remuneración. Entonces nosotros decimos, bueno, sin remuneración, pero mientras que esté girando y sea usada para reactivar la economía. Nicolás, tenés una pregunta. Bueno, la leo. ¿Cómo incide la implementación de la Agenda 2030 en el futuro económico inmediato? Si es posible hacer frente a esos 17 objetivos sin endeudarse. Pregunta Nicolás Calaitis. ¿Querés hablar, Nicolás? Fernando, no, era la pregunta para el compañero, a ver si realmente es utópico esos 17 objetivos que se está hablando, y si es posible, digamos, no sé en cuánto incidiría en la economía, porque son muchos los puntos y los objetivos. Si hay algún estimativo. La verdad que no la tengo en mente, la verdad, los objetivos ahora, no sé si los podés recordar. Abarcan trabajo, un montón de cosas están abarcando. Pero es como que lo que se hablaba con estos objetivos de desarrollo sustentable, digamos, si era así, de tan sustentable, que es lo que se habla. Pensé que por ahí había algo ya en materia económica pensado. No, la verdad que desconozco. Si hay bajado de eso algo real y concreto para la economía argentina. En general suele ser una lista de buenas intenciones, ¿no? Pero lo desconozco, digamos, la verdad que no tengo noticia de que haya alguna traducción de esos objetivos a algún programa. Hay otra pregunta del compañero Quique Fernández Camillo, un gran compañero de la década del 70, nos conocemos hace 50 años, y pregunta sobre la política agropecuaria. Y yo también voy a hacer una pregunta de acuerdo al plan, si no entendí mal, negociar con el sector agropecuario exportador, con algún tipo de rebaja en las retenciones, pero con una condición sine qua non, que traigan la plata ipso facto. Es que a mí me pareció una buena propuesta, medio impensada, ¿no? Por todos los vaivenes desde el 2008 en adelante con el sector agroexportador. Pero me pareció una idea factible, por mucha negociación política en el fondo. Me gustaría que un poco te explayaras en eso, Andrés. Perdóname, Fernando. Perdón. Quique. Sí,
Disculpame, le quería agregar a Andrés, sobre todo, la orientación, se habla de dinero de inversiones chinas, se habla de los cerdos y bueno, y un montón. Cuando Andrés hablaba recién de descentralización, yo le preguntaría si tienen algo sobre la política agropecuaria y la descentralización, ¿no? Gracias. Sí, nosotros lo planteamos en líneas muy generales, digamos, del programa, ¿no? Más de un punto de vista macroeconómico, sin meternos mucho en lo sectorial, porque bueno, que mucho abarca, poco aprieta. En materia de conocimiento también, no, yo no soy un especialista agropecuario. Nosotros sí planteamos una idea de que en esta idea de descentralización y la idea también por una especie de estrategia de seguridad nacional en una idea de nueva normalidad, lo más positivo sería que las regiones sean relativamente autosuficientes en materia de bienes esenciales, ¿no? Como para, si se corta el circuito económico y de movimiento, puedan encenderse, digamos, las distintas economías con relativa autonomía, en materia energética, de producción de alimentos. Y hace tiempo pulsamos por la idea también de que el abastecimiento de bienes de consumo agropecuario locales, mercado interno, pueda ser relativamente abastecido por productores locales, ¿no? Con el fomento de una agricultura periurbana. Con los de los cerdos y China, nosotros no, la verdad que yo no soy un especialista, no me podría meter a opinar en forma directa. Nosotros eso es parte del debate que decimos del 50% que ocupa tradicionalmente la agenda, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia de exportación agropecuaria? Obviamente es un sector que, así como lo plantea, generaría muchas divisas, desde ese punto de vista es importante, pero después todos los peros ambientales o de otro tipo nos parecen atendibles, no somos especialistas del sector, así que nos parece bien que lo discutan los que son especialistas en esa materia. La verdad que estaríamos chamullando, tomando posición sin un conocimiento claro. Pero bueno, forma parte de esa agenda que nosotros decimos de lo mismo que la soja, que el maíz, que la minería, que la industria exportadora o competitiva, que el software, digamos, son los sectores competitivos transables que tienen que conseguir divisas, con siempre la atención que puede tener esto en términos de debate de cómo se obtiene esa divisa, las presiones, el impacto ambiental, el impacto también en materia de si es una empresa nacional, pequeñas unidades, o es una gran empresa multinacional, bueno, todo ese debate que ocupó tradicionalmente la agenda y que nosotros en ese sentido no nos metemos de lleno justamente para no mantener el debate ahí. Nosotros queremos debatir lo otro que en general no se debate, no porque no nos parezca importante esto, sino porque es lo que debaten todos. Queremos introducir otro debate que es cómo se van a hacer las casas para todos los argentinos, ¿no? Esa es la discusión que queremos meter. Y después, en lo que nosotros proponíamos las retenciones, que eso era cuando lo presentamos antes, que asuma Alberto Fernández como un plan para asumir. Nosotros decíamos que había una urgencia cuando asuma Alberto Fernández de conseguir dólares, ¿no? Y en eso proponíamos que se anuncie una rebaja temporal de las retenciones para incentivar que liquiden las divisas, no era más que eso. O sea, es decir, por 2 meses bajan 5 puntos las retenciones y después la vamos a subir 10. Entonces, que todos se apuren a vender. No tenía otro objetivo que conseguir divisas rápido. También puede ser una política que después de cada cosecha se dé una especie de lapso de 2 meses donde se bajan temporalmente las retenciones y después se suben, como una forma de incentivar no estoquear la cosecha y liquidarla, ¿no? Es básicamente eso, y tiene que ser contra liquidación, contra venta en físico, en granos, ¿no? No simplemente con anotarlo en un registro y después no venderla y no liquidar las divisas. O sea, tiene que ser contra liquidación de divisas. Cristina Olmos quiere hacer una pregunta. Perdón, Fernando. Hay una compañera que estaba hace un tiempo, quería hacer una pregunta, que es Cristina Olmos. Sí, Después sí. te dejo que sigas, por favor. Dale. Disculpa. Dale, Iba Baizo. Hola, buenas tardes, chicos. Bienvenido, Andrés. Bueno, no, yo quería saber si vos ves factible lo que, escuchando declaraciones de Guzmán en los últimos días, él hablaba que debido a cómo se van a cerrar los mercados y cómo se van a cerrar los países económicamente, cada uno va a defender lo suyo. O sea, si ves factible y posible que la Argentina pueda llevar a cabo
lo que estuve leyendo, que sea hacer una producción interna, o sea, mover el mecanismo de producción dentro del país, y que eso sirva para poner ya sea valor agregado a nuestras materias primas, para llegado el momento cuando se exporte, conseguir divisas que son las que vamos a necesitar para seguir pagando intereses de la deuda y la deuda en sí. ¿Vos ves posible ese motor hacia adentro del país? Y después otra pregunta con respecto al Mercosur o con respecto a la patria grande. El tema del litio es fundamental. Hoy día el 85% de nuestro litio, que es la herramienta y el petróleo del futuro, lo estamos exportando prácticamente, lo sacan empresas extranjeras y se lo llevan sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, ¿qué posibilidades puede llegar a haber de hacer, no con los gobiernos, dependerá también de los gobiernos, ¿no? Tanto teniendo en cuenta el triángulo de Bolivia, Argentina, Chile, con respecto al litio, que se pueda llegar a lograr hacer algún tipo de acuerdo para que ese litio entre los tres países se pueda hacer el proyecto que tuvo Evo en su momento, de hacer fábrica, o sea, producir, sacar el litio, procesarlo y venderlo con valor agregado, que sería una importante fuente de ingresos de dólares en la Argentina. ¿Vos lo ves factible dentro del gobierno de Alberto, o con lo que se está viendo hasta ahora, que se pueda llegar realmente a producir todo esto que necesitamos con tanta urgencia, ¿no? Y por otro lado, estoy de acuerdo con vos, el apoyo popular que ha tenido el gobierno de Alberto el 10 de diciembre, el 11 tendría que haber salido reformas muy grandes. Bueno, es Alberto Fernández también, ¿no? Es el presidente que tenemos, ¿no? ¿Ve factible así estas posibilidades que se están pensando? No, todo lo que es sudamericano, en el actual contexto geopolítico, la verdad que no le veo ni al Mercosur, imagínate con Brasil, con Bolsonaro, Uruguay, estamos en una situación regional de avanzada de la derecha, más conservadora, ¿no? Y semifascista, con apoyo de una línea de la Cancillería norteamericana de intromisión en los asuntos internos, como en las peores épocas del siglo pasado, lo que está pasando en Bolivia, el sostenimiento de Piñera en Chile, digamos. Realmente el contexto regional es muy difícil, en ese sentido yo creo que Alberto Fernández en materia geopolítica está jugando un juego bastante importante, porque a veces uno uno diría, bueno, no es lo que uno sueña en términos, pero es dentro de un contexto regional tan adverso y mundial, está haciendo un equilibrio importante, tratando de evitar que Argentina también sea arrasada. Digo, el país más importante de Sudamérica, que es Brasil, se llevaron puesto al candidato Lula, lo metieron en cana como si nada, y metieron un payaso como está ahora gobernando, directamente armado desde la embajada norteamericana con un grupo de militares. Entonces, esa es la realidad. A Evo Morales, un gobierno popular con un apoyo amplio, lo voltearon con un golpe parapolicial, ¿no? Todo siempre con la embajada norteamericana detrás. Entonces, en ese contexto regional, donde la Cancillería norteamericana alienta los peores posicionamientos en términos de intervención interna de los países y de agresión, no veo ninguna chance de ninguna política regional. Ahora es aguantar a ver si la situación se empieza a revertir en los otros países, con la propia reacción popular y viendo también cómo van transformándose las relaciones de fuerza en los centros de poder, pero en el actual contexto no, la verdad que no le veo ninguna viabilidad. Nélida Soto quiere hacer una pregunta. Veo que levantó la manita. Hola compañeras y compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos y estar acá compartiendo con ustedes esta tarde de intercambios.
Bueno, mi pregunta concreta tenía que ver con esto de que dado todos esos frentes que más o menos acaba de mencionar nuevamente, tiene que ver con las adversidades con que nos encontramos, ¿qué capacidad de maniobrabilidad tiene desde el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante todas esas reformas que están en danza, como es la reforma de la justicia, como es la reforma previsional, como tiene que ser la reforma laboral, bueno, todo este tipo de cosas, y más con eso, llevando a la necesidad de esas construcciones de vivienda, todas esas políticas públicas necesarias e imprescindibles en este momento, y sobre todo con una oposición merengada como la que tenemos, que lo único que hacen es perjudicial a todos, de hecho son anticuarentena, así que bueno, esto era más o menos lo que quería preguntarle. Y bueno, en materia de reforma, la única que me agrada es la de la justicia. La previsional, la laboral y toda esa, esperaría, ojalá que no se haga nada. Porque adentro de esa reforma, en general, lo que va a haber es la presión del Fondo Monetario por condicionar un acuerdo a meter reformas no muy populares, ¿no? Entonces, ojalá que avance solo la de la justicia y las otras ni se hable, mejor que no se reformen, porque las condiciones no son las mejores. Y después... la que tiene en mayo, de año. La misma ley de diciembre está diciendo que antes de fin de año tiene que estar. ¿Qué hacemos? Sí, sí, pero bueno, yo me temo eso, ¿no? Como ahora viene la negociación con el FMI, cuando justo en paralelo se habla de reforma previsional y laboral, no huele bien, la cosa no huele bien. Y en materia del programa económico que nosotros planteamos, bueno, nosotros somos de esa idea de que por eso, más que un programa de confrontación con los sectores concentrados, es como, bueno, ustedes exporten, consigan dólares, que nosotros lo que vamos a hacer es mientras desarrollar un montón de otros sectores, digamos, consolidando poder popular de esa manera, ¿no? Como una forma de movilizar la economía y generar poder popular, porque dar la disputa como se quiso dar, por ejemplo, el tema de Vicentín, en los sectores concentrados, si vos no tenés una base de poder popular real, termina reculando y termina en un zigzagueo que no va ni para atrás para adelante. Entonces, la verdad que yo preferiría que esté mucho más activo el Ministerio de Bielsa haciendo vivienda por todos lados que expropiar a Vicentín. Y cuando vos tengas una buena base social de apoyo, porque movilizaste un montón de sectores económicos, porque le diste derecho, le diste vivienda, la gente te banca, por ahí después ahí discutís lo de Vicentín. Ahí está el tema que hablaba yo de que esta estrategia de desarrollo también tiene una estrategia de poder detrás y de constituir actores que tienen una base real para modificar la Argentina, para no repetir fracasos, ¿no? La ley de medios, el intento de reforma judicial que ya había hecho Cristina, o sea, si vamos a ir a una conferencia... La 125, menos lo que habla de situación de las retenciones. Por eso, si vamos a ir a una confrontación con sectores concentrados, tengamos la fuerza para ganar, ¿no? Primero. Ese sería un poco. Organización de base, entonces. Y popular. Gracias. Jorge Ricci pregunta, dentro de todos los actores, cuál es el rol de las empresas recuperadas. Perdón que se cortó. ¿El rol de las empresas recuperadas? Sí, sí, dentro de todos los actores que propusiste. ¿Puedo hacer la pregunta yo? Sí. ¿Qué tal? Nosotros vivimos en Pigüé. Y bueno, tenemos una experiencia de empresa recuperada, que es Cooperativa Textiles Pigüé. Él nombraba que había actores, nuevos actores, para un desarrollo. Y yo quería preguntarle qué rol le cabe a las empresas recuperadas. Hablábamos del trabajo que hacía Milagro Sala. Nosotros vivimos acá en el interior y hay una gran resistencia a ese tipo
de empresa, una gran resistencia por una clase media a la cual también recién pensaba mientras reflexionaba Mérida Soto, que bueno, que le hacemos caso, pero después no son los que nos van a apoyar a las medidas populares. Quiero saber qué rol le compete a estas empresas autogestionadas por los trabajadores. Conozco la cooperativa textil de Pigüé, estuve ahí recorriéndola en su momento. No, para mí es uno de los actores centrales, como te decía, la cooperativa de trabajo, el sector de la economía popular, la pequeña y mediana empresa, digamos, tienen que ser los actores que tengan poder real. Poder real me refiero a poder económico también, que tengan guita, digamos, para hacer cosas, para bancar campañas y candidatos políticos locales. O sea, por eso daba el ejemplo de las cooperativas eléctricas a veces, que son actores que ponen intendentes. O sea, nosotros pensamos que hay que construir ese entramado económico, social, a lo largo y ancho del país, digamos, la comunidad organizada, bueno, todos esos sectores, que tienen que ser un poder social y económico redistribuido a lo largo y ancho del país, que sean un contrabalance de poder contra los sectores concentrados, básicamente, y que tengan mucho territorio, ¿no? Arraigo territorial, que manejen a nivel local los territorios. Entonces, con esta idea incluso de un Estado más descentralizado, con una economía geográficamente más descentralizada, el poder local de todo este tipo de organizaciones y sectores económicos nos parece que pueden ser un contrabalance importante, ¿no? En materia estratégica, pensando más estructuralmente. Y dentro de ese grupo entran las fábricas recuperadas también. César. César, hiciste una pregunta Sí, sobre... No, buenas tardes a todos, felicitaciones al compañero Andrés, me gustó mucho la exposición y mencionó algo que en mi cabeza alguna vez pasó, por ahí no pasaba con la figura del fideicomiso, pero me gustaría que ampliara la del fideicomiso mixto como propuesta de desarrollo. ¿Podrías ampliar algo, Andrés? Sí, nosotros decimos, incluso me olvidé de mencionar, pero también los sindicatos nos parecen un actor importante, ¿no? Para toda esta estrategia. En materia, por ejemplo, de lo que es el sindicalismo, por ejemplo, en materia de lo que puede ser los programas de vivienda, comprar en cuotas por sus afiliados, ¿no? También poniendo parte de su estructura financiera y en acuerdo con municipios que pongan las tierras, digamos, ese nos parece un actor central. El fideicomiso, en términos, se los voy a decir, en términos muy económicos, digamos, esto es una versión light del peronismo histórico, ¿no? El peronismo histórico puso un encaje del 100% a los bancos y después daba línea de redescuento orientando el crédito de acuerdo a su estrategia. Nosotros decimos, bueno, en este siglo XXI que todo viene un poco más light, no le pedimos el 100%, sino que usamos un pequeño porcentaje de esa liquidez excedente y la canalizamos a través de fideicomisos que tienen que tener objetivo. Poner que yo te dijera que es un objetivo, bueno, un fideicomiso que tiene sentado de repente territorialmente al municipio, un sindicato, un grupo de cooperativa de trabajo y un grupo de empresarios pyme o mediano proveedores de la construcción, ¿no? Que son los actores que redefinen un programa de vivienda o de hábitat con una serie de obras y que reciben los fondos de este fideicomiso y que los van devolviendo a medida que los afiliados van pagando las cuotas de la vivienda o parte, por ejemplo, si ese programa de vivienda popular lo pone el Estado y parte en que lo va a usar, pueden pagar con trabajo incluso la vivienda, parte de los sectores populares, bueno, hacer un esquema, ¿no? Después que tiene que ser adaptable y flexible a cada realidad local, pero bueno, la idea general es esa, ¿no? Distintas formas de programas de desarrollo de vivienda. Nosotros lo planteamos incluso cuando son nuevas localidades, que vos ponele, haces la vivienda, el polideportivo, el centro cultural, etcétera, etcétera, y que vos cuando pagás la cuota también que te permite el acceso y el uso al polideportivo, al centro cultural, etcétera, etcétera, que también le da una forma de sostener y financiar, ¿no? Pero un poco
la idea es esa, que puede ir también con la cuota a la cooperativa que te da electricidad, luz, agua, internet, ¿no? O sea, que esté armado en forma de combo, y bueno, vos después te lo van descontando del sueldo, si es por ejemplo un sector administrativo, sea público o privado, que decide aceptar deslocalizarse y ir a una región, después va pagando de su sueldo un porcentaje que cubre la vivienda, cubre el acceso a los servicios, cubre el acceso al polideportivo, digamos. Y que esa guita es la que va volviendo al fideicomiso y que son la forma en que se va repagando los créditos a tasas muy blandas, digamos, con incluso tasa cero. En una economía inflacionaria es una tasa negativa del 40%, ¿no? Pero pensá que históricamente un porcentaje que es casi 15-20% de la liquidez del sistema bancario, los bancos están obligados a dejarlo a tasa cero en ese central. Entonces, no implica una pérdida imposible que uno diría fundiza el sistema financiero, no. Habitualmente funciona así, lo único que esa guita queda encajada en el central. Nosotros decimos, bueno, ponerla en este desarrollo, ¿no? Gracias, Andrés. Creo que fue bastante más amplia tu idea de lo que yo pensaba. Siempre lo vi al Estado como impulsor, como congregador de personas con el afán de abrir una fuente laboral con un claro objetivo productivo. Pero bueno, vos creo que la has ampliado con la figura del fideicomiso, un ente o una figura que congrega más sectores, no solamente al trabajador, sino a sus representantes y al Estado en sí. Te agradezco. Hay una pregunta de Walter Girolamo. Walter. Abrí. Dale. Ahí está. Ahí está. Sí, yo, digamos, me parece interesante eso de apartar lo que sería el mercado externo de lo que es el mercado interno, pero al generar los dólares con la actual ley de entidades financieras, ¿cómo hacemos para controlar el valor del dólar y que no peguen al mercado interno, digamos? No sé si me explico. Sí, sí, eso es todo un debate que sigue estando, digamos, no desaparece. Justamente por eso nosotros decimos que es un juego a dos puntas y que los sectores concentrados tienen que conseguir dólares, porque hay que lograr evitar que el desarrollo del mercado interno termine chocando, como siempre, en la restricción externa. Un poco, en términos económicos, nosotros lo que decimos es, los sectores competitivos tienen que conseguir la mayor cantidad de dólares posible, y esta política de los sectores que desarrollan el mercado interno, lo que tienen que conseguir es el mayor nivel de bienestar de la población con esos dólares que consiguieron el sector competitivo. Por eso hacíamos el ejemplo de él que sale a trabajar en la casa y después que se hace hacia adentro de la casa, ¿no? Entonces, uno consigue la mayor cantidad de dólares y los otros deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos dólares? Un boom de venta de autos y de electrónica que los agotan en un año y medio, un boom de fuga de capitales de parte de actores concentrados, no, bueno, hagamos casitas, hagamos centros culturales, etcétera, que derraman mucha actividad, mucho empleo y poca importación. Entonces, es una estrategia que tiene en cuenta esa idea dual de las economías periféricas que tienen una traba en el sector externo, que es su relación con la economía mundial, y ahí es el objetivo tratar de conseguir la mayor cantidad de dólares posible, y la otra es, bueno, ¿qué hacemos con esos dólares? Para nosotros ese es el 50% del debate que falta. En general el desarrollo está en todos los debates, en cómo los dólares, cómo conseguirlos, si exportamos más, sustituimos exportaciones, pero no está en cómo se movilizan el resto de las fuerzas económicas, que se movilizan en pesos, pero que derraman en el dólar, ¿no? Bueno, la idea es que derramen lo mínimo posible. Nosotros hicimos incluso un análisis de todos los sectores económicos donde pusimos cuántos puestos de trabajo generan por dólar consumido, a través de importaciones directas e indirectas de insumos. Y seleccionamos aquellos sectores económicos que generan el mayor nivel de empleo en relación a cada dólar consumido, ¿no? Y en general son construcción, servicios, por eso, aparte, coinciden con lo que nosotros planteamos que es una agenda de resolución de problemáticas que hacen al desarrollo, ¿no? A la calidad de vida de la mayoría. Pero son en general todos sectores que generan la mayor cantidad de empleo en relación a dólar consumido. No tengo los números acá, pero te dijera que con el gasto que generaba, por ejemplo, la industria automotriz para generar un empleo,
con la cantidad de dólares que usa la industria automotriz, el sector de la construcción te genera 30 empleos, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que en general no se toma, que es hacia dónde orientar el desarrollo productivo interno, con qué objetivo, qué producimos y para qué usamos esos dólares, ¿no? Porque si no nos quedamos debatiendo siempre con los chanchos, si vendemos, con cuál conviene, cuánto... Pero nosotros decimos, bueno, está bien, todo ese debate es muy digno, pero después, ¿qué hacemos? ¿Dónde van esos dólares a parar? ¿Ah? Bueno, que vayan a parar a un desarrollo económico y social del país. No, coincido con tu planteo, pero digo, vos le dejás a los sectores competitivos, o hoy, digamos, a los sectores tradicionales, oligárquicos, que generen los dólares. Ahora esos dólares tienen que ingresar al país. ¿Quién es, digamos, con la actual ley de entidades financieras? Porque además, gran parte de las exportaciones hoy las pueden liquidar afuera. Entonces, digamos, con la actual ley de entidades financieras, ¿es posible que los dólares vengan al país? No sé si me explico. Y en la medida en que entren al país, ¿cómo haces para equilibrar la presión que van a generar? Porque el que exporta va a querer generar un dólar de 150 y eso inevitablemente pega en el mercado interno. No sé si me explico la pregunta. Sí, pero por eso te decía, primero, bueno, lo que te decía antes, este debate es el mismo de antes, hay que darlo, es el debate sobre las restricciones a la compra de dólares, el debate sobre las retenciones, el debate sobre si Vicentín tiene que ser público o privado. Es la mitad del debate. Se sigue produciendo ese debate, no es que deja de existir. Existe en cualquier esquema de estrategia de desarrollo. Y por el otro lado, más allá de eso, digamos, no vemos la diferencia, digamos, y ese debate va a estar siempre. Es el debate sobre el valor del dólar, cómo administra el mercado de cambio del Banco Central, si se restringe o se permite la cantidad de dólares, si se obliga o no a liquidar al exportador. Todo ese debate sigue estando y están todas las respuestas y todos los debates que están siempre, digamos. No es que se anula ese debate, no, sigue existiendo igual que antes. Nosotros lo que hacemos es agregarle la otra parte que no estaba. Eso por un lado, ¿no? En términos generales. Yo no me meto mucho y no pongo el acento ahí porque están todos y hablaron siempre todos de eso. Y juntamente nosotros queremos poner la luz sobre lo otro, la otra mitad de la que no se habla. Pero metiéndome en ese debate que vos mencionás, no le encuentro una vinculación con la ley de entidades financieras. Con la ley de entidades financieras es cómo se organiza el sistema bancario interno, qué prioridad tienen los bancos extranjeros, los cooperativos, los bancos público en materia de regulación de tasas, depósitos, puede tener alguna vinculación, pero no lo veo esencial en materia de que liquiden las divisas a los exportadores, es una resolución del Banco Central. Y lo mismo, la autorización a comprar o vender dólares, todo eso son resoluciones del Banco Central, no dependen de la ley de entidades. No veo el vínculo directo entre eso y la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Bien, Guillermo Zurita quiere hacer una pregunta. Estoy viendo acá en el que ha hecho una pregunta y quiere participar. Ahí yo la tengo medio escrita. La pregunta era si, de acuerdo a lo que entendí, el arreglo de la deuda no aportaría de momento recursos para un plan de desarrollo como el que estamos hablando o pensando. ¿Habría que seguir acudiendo al déficit fiscal o a la emisión monetaria, además de la reorientación de la liquidez de los bancos? Esta sería la primera pregunta. Y la otra, que digamos se me intercaló con otra, si el orden del 20% que vos mencionaste, que no lo tenías preciso, que podía ser un poco más de la liquidez de los bancos, ¿alcanzaría para financiar todo el plan de desarrollo o solo una partecita de él o la parte social de él? Estas serían más o menos las dos preguntas. Mira, empiezo por la segunda. Dale. Para que nos demos una idea, cuando el pago de intereses en el último año del gobierno de Macri, de LELIQs a los bancos, equivalió más o menos al 20% del gasto público nacional. Y esto que nosotros estamos planteando no llega al 5%. ¿No?
para generar 500.000 puestos de trabajo. No llega a los 2 puntos del PBI, no es tanta plata. Y se puede financiar con un porcentaje, sí, no sé en qué porcentaje está ahora, porque tendríamos que hacer como muchos cambios en materia, se bajó mucho en la tenencia del ELIC, pero gran parte fue a pases o a liquidez que quedan los bancos, porque los bancos no aumentaron el crédito. Entonces, el porcentaje en términos de liquidez bancaria no es relevante. Es relevante, pero digo, no los mata. Incluso los mata más lo que estuvo haciendo el gobierno, que bajarle la tasa de interés de la LELIC. Nosotros decimos más que bajarle la tasa de interés de la LELIC, si quieren, manténganlo con ese caramelo, pero a cambio fórcenlos a financiar una reactivación productiva. Porque la lógica de bajarle la tasa de la LELIC es, le bajamos los LELIC, entonces van a prestar. Y es mentira, no van a prestar porque no hay a quien prestarle si está toda la economía hundida. ¿A quién le van a prestar? Entonces nosotros decimos más que pensar que ellos van a prestar porque le bajamos la tasa, es decir, seguirle pagando esa tasa, pero forzalos para que accedan a esa tasa, que un porcentaje lo pongan en estos fideicomisos con estos actores que te aseguran que la van a usar la guita. Y no que esperes que los bancos por su propio espíritu vayan a buscar inversiones y movilicen la producción, porque eso no existe, no le van a prestar a nadie. La economía está fundida, nadie toma un crédito y los bancos a nadie le prestan, por más que le bajen la tasa. Lo único que terminan haciendo es bajando la tasa de los plazos fijos y aumentando la presión sobre el dólar paralelo. Nosotros decimos, mejor mantener una tasa alta si querés, seguirlo subsidiando vía las LELIC, pero condicionar el acceso a ese subsidio a que metan la guita en estos fideicomisos donde hay actores y ya está planificado que se va a usar la guita para algo que movilice la fuerza productiva. Ese sería un poco el esquema, ¿no?, de la idea que está detrás de este programa. En ese sentido no presiona sobre las cuentas públicas. Y lo de la deuda, no, para nosotros Argentina, por más que arregle ahora, no va a acceder al financiamiento internacional, las tasas van a seguir siendo muy altas, y con suerte, si las cosas salen bien, en 2025 Argentina está obligado con esta reestructuración a volver al mercado de deuda a tasas razonables, porque los vencimientos que quedan son cercanos a los 8.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares a partir de 2025, y hay que sumarle lo del FMI, y alguna otra deudita que quedó por ahí. Entonces, guita que no se puede pagar. O sea que esta reestructuración le dio aire a esta gestión y fuerza que a partir de 2025 Argentina tenga que refinanciar en el mercado pagos. Las tasas actuales, que dicen con mucha suerte van a estar en el 10%, significa que si Argentina tiene que refinanciar eso al 10% anual en dólares, la deuda va a seguir siendo un problema hacia adelante. Este plan dio aire a esta gestión, pero no soluciona el problema ni por las tapas. Solo si Argentina para 2025 tiene un acceso a un mercado de capital a tasas bajas, 5 o 6%, podría ser manejable la temática de la deuda en el largo plazo, ¿no?, con optimismo. Ese es el horizonte. Pero pensar que nos van a meter guita de afuera y con eso vamos a financiar el plan de reactivación, no lo veo real. Bueno. Carlos tenía una pregunta o alguna. Carlitos. Sí, ¿qué tal? Gracias, Fernando. Muchas gracias, Andrés, por la charla. Te quería preguntar si en el programa económico de desarrollo que ustedes elaboraron tienen presente el tema de algo tan naturalizado en estos últimos años, en estas últimas décadas en Argentina, que es el tema de la inflación, y cómo lo ven ustedes insertados en este programa de desarrollo, ¿no? Porque generalmente la inflación impacta fundamentalmente a los sectores más vulnerables y a los que no están sindicalizados, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ven ustedes y si ven alguna posible salida a este tema? Está No lo veo, muteado, está muteado. Hola, ¿ahí me escuchan? Les decía que ahí les pegué en el chat el
para que puedan ver el programa tal cual estaba escrito el año pasado, ¿no? Como un programa de gobierno. Nosotros teníamos todo un capítulo dedicado al tema inflacionario. Nosotros creemos que Argentina tiene un problema de una inercia inflacionaria, que quiere decir que en los contratos de crédito, en los contratos de alquileres, en las expectativas de negociación en la paritaria, ya hay implícito un piso de inflación que implica que la inflación se reproduce hacia adelante. Y entonces teníamos un programa que para nosotros lo planteábamos como una estrategia, bueno, de sentar, pensábamos un programa para el segundo año de gobierno, que era el primer año ir a, digamos, delineando este programa de reactivación y después juntar la fuerza social para sentar un acuerdo social donde nosotros planteábamos un congelamiento de 3 meses de precio, dólar y tarifa, y negociar en esos 3 meses una paritaria en salario real, con cláusula gatillo atada indexada al periodo de congelamiento, por 9 meses más, ¿no? Entonces, de esa manera, la estabilidad que lográbamos por el congelamiento de los primeros 3 meses se incorporaba en la política de paritarias, porque iban a ir indexadas de acuerdo a la evolución de los precios a partir de ese congelamiento, ¿no? Que daba una base de estabilidad inicial que nosotros así la propagábamos hacia adelante. Y esto tiene que ir combinado con una política de hacer converger las tasas de interés y también los alquileres a esos nuevos niveles. Porque, ¿qué pasa? Para que tengan una idea, para que se entienda la idea de inflación inercial. Si vos sos un comerciante y estás endeudado al 70-80%, y te aumenta el alquiler un 30-40%, ya desde el vamos, si no hay inflación fundís, porque no podés pagar ni tus deudas ni el alquiler. Entonces, un trabajador lo mismo, si un trabajador sabe que tiene que le aumenta el alquiler un 30-40%, y en la tarjeta le cobran un 70-80-100% de intereses, porque está metido en un auto con una cuota que aumenta, que está pactada en esos niveles, sí o sí necesita un aumento importante salarial, porque si no, no puede pagar el alquiler, no puede pagar sus deudas. Entonces, la inflación, que está incorporada a muchos contratos de expectativa, fuerza que haya una inflación hacia adelante, porque si no, se vuelve inviable el funcionamiento económico. Y para romper esa inercia hay distintos tipos de medidas, ¿no? Hay de medidas drásticas, como puede ser un congelamiento total, tipo lo que fue el plan quinquenal y el pacto social en la época de Cámpora, a medidas graduales, más moderadas, que es un poco la idea que creo que tiene el gobierno actual, que es tratar de ir conteniendo un poco los aumentos, llegar a la paritaria con mayor moderación y que las tarifas y el dólar no se disparen, ir tratando de bajar la normalidad gradualmente. Bueno, nosotros pusimos un programa intermedio, que es esta idea de un congelamiento solo de 3 meses y después una paritaria indexada que tenga como base el momento de congelamiento durante 9 meses más, y después ir de nuevo a paritarias libres, haciendo converger la política de tasas y orientando también a que toda la política de alquileres se resignifique en la nueva nominalidad, ¿no? Ahí en el link que les pasé está más detallado todo este programa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el tema de alquileres, ¿estaría compatibilizado con la nueva ley esto que estabas diciendo vos, entiendo, ¿no? Y en el término de que los aumentos no se ajustan por un índice, sí. El problema de la nueva ley de alquileres es que rige solo para los alquileres que están ya concertados, pero la gente que tiene que renovar el alquiler lo fajan lo mismo y le ponen el aumento que quiera. Es más, se agarraron de esa ley para pegarle un aumento peor, ¿no? Porque muchos dijeron, como no se sabe qué va a pasar con esta ley de alquileres, le pusieron un aumento de 40, 50, 60% a lo que tenían que renovar el alquiler, siendo por ahí la misma casa en la que viven, ¿no? Porque había vencido cada 2 años y le pegaron un piponazo. Ahí creo que la nueva ley de alquileres dejó mucho que desear en términos estratégicos, porque tenía que forzar que cuando uno realquila en el mismo lugar que estaba antes, y que tendría que uno tener prioridad para eso, alguna regla, digamos, de que pudieras renovar con una tasa acorde a cómo venían aumentando los precios, ¿no? Porque si no, es una ley de alquileres que solo rige para los contratos que no vencen en el medio, ¿no? Claro. Está bien, sí.
José. Sí, una pregunta, Andrés. Hablaste... ¿Le parece? ¿Hacemos las últimas dos preguntas? Dale. Hablaste de que las medidas que toma el gobierno tienen que ir acompañadas, obviamente, del apoyo popular, ¿no? ¿Cómo imaginás vos la generación de ese sujeto político, ¿no? Porque si uno busca la experiencia del peronismo, recuerda que el 33% de las listas la integraban los trabajadores, que los trabajadores tenían un representante en cada embajada, que los trabajadores tenían un representante en cada ministerio nacional, y que incluso el secretario de la CGT se sentaba en las reuniones de gabinete. Y así se creó un sujeto político que fue el pueblo trabajador. Hoy ese sujeto está medio corrido, porque obviamente el trabajo formal ha disminuido, y tenemos los movimientos sociales que, comparto contigo, podrían llegar a constituir un nuevo sujeto político. ¿No te parece que debería esto implicar que el gobierno también abra las puertas de la gestión y la puerta de la integración de las listas futuras para este sector de la población? Sí, es un poco la idea que nosotros vamos planteando, digamos, en términos de construcción de un actor social con peso económico y político. El gobierno actual le ha dado básicamente Ministerio de Desarrollo a los movimientos sociales, ¿no? Más allá de que está arriba, ¿cómo se llama? Arroyo, justamente. Pero bueno, hacia abajo se lo ha dado a los movimientos sociales, especialmente al movimiento Evita, pero le ha dado otra cabida. Creo que están representados en la estructura del Estado, pero para nosotros estos sectores, con lo que son también sectores empresarios, pequeños empresarios, sectores de las cooperativas, empresas recuperadas, todos esos actores lo que tienen que tener es poder real económico, ¿no? Y después nosotros creemos que después el poder político viene solo, digamos, vamos a decirlo así, de la misma manera que pasa con los sectores concentrados, ¿no? Que no ganan elecciones, pero después manejan el Estado por lobby. Bueno, si nosotros tenemos un poder de los distintos sectores económicos desconcentrados, pero que tienen poder real y que tienen una estructura territorial fuerte, creemos que van a ser un contrabalance de poder importante. Pero bueno, hay que darle identidad, y en ese sentido sí, obviamente, también lugares en las listas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya sabemos que venís trabajando hace un rato largo en Zoom, hoy, en el día de hoy. Bueno, me parece que ya se han contestado la mayoría de las preguntas. Veo por acá que saludan todos los compañeros, están muy gratos por la charla. Y Quique Fernández, la última pregunta, como siempre. Sí, Quique. Agradezco, era saludando nomás y agradeciéndole al compañero todos los conceptos que ha vertido y que vienen muy bien para este momento en la cual está todo abierto, nos tiene encerrada la pandemia, pero abierta las ideas a lo que tenemos que decir, que como decía el compañero, hay muchas cosas pausadas o demasiadas cosas pausadas, tenemos que romper esa pausa y entrar a transformar esta realidad que tanto nos duele. Un abrazo nomás a todos y gracias a ustedes. Y la última esta, ¿eh? Dale. Ya, el adiós nomás. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Chau. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por la charla. Después hablamos. Gracias, Andrés, muy amable. Muy amable. Gracias. Estamos en contacto, entonces. Gracias, Andrés. Andrés, es muy bueno, excelente. Envíanos el archivo de Andrés que propuso. Negro. Sí. Es un libro de 120 hojas. Es interesante leerlo porque marca un montón de pautas. El proyecto, y es bastante esclarecedor para empezar a pensar, ¿no? Hasta luego, gracias, muy amable. Sí, gracias Fernando, gracias a todos, los saludos. Hasta la próxima. Chao, gracias, Luchito. muy amable. Chao, Lucho. a todos. También, Hasta luego, gracias. Chao, Lucho, gracias. Chao, Gracias.
Bueno, interesante. Ahí queda Cristina. ¿Cómo andamos? Bien, bueno. Guillermo Zurita, Fernando de Pergamino, compañero joven que siempre nos acompaña. Amora por la gran actividad que hace. Nélida por las preguntas. Bueno, no sé si querés decir algo, José. No, agradecerle a todos. La verdad que el compañero estuvo brillante. Me parece que es un pibe, bueno, lo he escuchado muchas veces, un pibe muy sólido y la propuesta es muy concreta, digamos, ¿no? Sí. Me parece que hay que leerla, sí, está bueno. Yo no la había leído más que algún comentario en la prensa, pero sí, estuvo piola que la mandó, está muy bueno. Vamos a leerla. Bárbaro. Así que Sí, bueno. muy bueno. Bueno, Bueno, gracias muy Fernando. bueno, gente. Excelente. Dentro de un ratito ponemos muy buena charla y grande Fernando por haberlo gestionado toda esta actividad. Sí, yo lo vengo siguiendo desde el año pasado y entonces toda la información que él tiene a través de su página de CESO está todo lo que va planteando mensualmente. Así que bueno, lo vengo leyendo y interesante para abrir un poquito la cabeza y ir por otros lados, ¿no? Y con propuestas firmes. Así que bueno, gracias a todos. Sí, muy bueno. No, a escuchar el programa en un ratito. Sí. El programa de radio. Marcelo, Bueno, acá se suma gracias. Marcelo, que es un gran amigo. Él quiere proponer una charla. Es muy amigo de Pepe Batela, al cual me propuso invitarlo para una de estas charlas. Así es. Que bueno, Marcelito. Bueno, gracias por recibirme. Me he sentido muy cómodo, me pareció muy interesante el desarrollo de la charla, muy nutritiva, sobre todo para el que no es especialista en economía, en la manera en que fue desarrollada, con una explicación muy casera a la que todos pudimos entender, así que realmente me pareció muy auspicioso la participación. Me alegro, Marcelo. Muy bien. Bueno, también muchas gracias a todos. Que el martes Gusto de participar. El martes que viene tenemos una charla también sobre educación y pandemia a cargo de el sociólogo Aritz Recalde, de la Universidad de Lanús, de la Cátedra de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Así que si les interesa, también por Desmadejando pueden ubicar el link para entrar en esta charla, también va a ser vía Zoom, el martes a las 19 horas. Bueno, paso chivo de las actividades que hacemos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta reunión. Gracias. Hasta luego. Chao, Cristina. Hasta luego. Chao. Grande, Fernando. Gracias. Bárbaro.